Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. Donald Trump no lleva ni un mes en la Casa Blanca y ha dejado ya una huella notable en la economía. Su decisión de incrementar de forma considerable los aranceles a Canadá, México, China y otros socios comerciales habituales está creando una gran incertidumbre en mercados y empresas de todo el mundo. Este cambio ha afectado a varios sectores que no saben muy bien lo que está por venir. Otras empresas temen la política migratoria, que se está endureciendo con las primeras deportaciones. Esto podría impactar en la fuerza laboral de algunas empresas, que tendrán a partir de ahora que regularizar inmigrantes o contratar a un precio más elevado. En el sector público también existe temor. Hay cerca de 50.000 empleados federales que barajan dejar voluntariamente su puesto de trabajo por las presiones recibidas desde el gobierno. Durante la campaña electoral y ya convertido en presidente, Trump prometió una política económica a favor de las empresas y de los combustibles fósiles, lo que ha generado mucho entusiasmo en ciertos sectores en los que se han anunciado inversiones multimillonarias. Pero la economía solo crece de forma sólida si está abierta al mundo y las empresas pueden acceder a mano de obra abundante. Los aranceles y la política migratoria suponen por lo tanto un problema que podría ralentizar el crecimiento económico. El hecho es que, a pesar de las preocupaciones de los votantes sobre la inflación y sobre el coste de la vida que empujaron a muchos a votar por Trump, la herencia que dejó su predecesor es la de una economía en expansión. El Producto Interior Bruto crece al 2,5% y solo en enero se crearon 143.000 puestos de trabajo nuevos. La tasa de desempleo está en torno al 4% y la inflación, aunque algo elevada aún, está bajando. Las encuestas posteriores a las elecciones mostraban un aumento de la confianza empresarial, pero todo lo que ha pasado en las últimas semanas ha mermado ese entusiasmo inicial. Los índices de confianza del consumidor y de las pequeñas empresas han empezado a bajar. El primer problema son los aranceles anunciados el 1 de febrero. Un 25% a Canadá y México y un 10% a China, que se suspendieron eso sí poco después, pero solo de forma temporal durante un mes. Este lunes Trump aprobó un nuevo arancel, esta vez del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, vengan de donde vengan, un arancel que ha calificado de estratégico. Esto ha generado mucha incertidumbre que, si persiste, afectará a decisiones de inversión y contratación de personal. La inmigración es otro punto crítico. La campaña de deportaciones anunciada por Trump ha provocado una disminución de la actividad en zonas con alta densidad de población inmigrante. Esto está afectando a los negocios locales. En el sector agrícola, por ejemplo, el problema es aún mayor. Las operaciones de las patrullas fronterizas han causado ausencias en el trabajo de muchos inmigrantes clandestinos que quieren evitar la deportación. La reducción del personal federal y la intervención en agencias como USAID podrían tener implicaciones económicas a escala regional, especialmente en Washington D.C. y en condados que dependen mucho del empleo federal. Pero la alarma aquí es seguramente exagerada. Estos recortes son relativamente pequeños si los comparamos con el gasto público total. El mercado laboral, por lo demás, podría beneficiarse de la disponibilidad extra de mano de obra cualificada. Es todavía demasiado pronto para sacar conclusiones, pero Trump y su gabinete se están moviendo con rapidez, con intención de dejar claro que ha llegado un nuevo tiempo. Por regla general, un presidente tarda unos 2 años, a veces incluso 3, en dejar huella en la economía. Donald Trump lo ha hecho en apenas unas semanas, no llega ni un mes desde que llegó al poder. Estamos a día 12 de febrero y este hombre llegó el 20 de enero. Su plan de aumentar los aranceles a Canadá, México y a China, que ya vimos aquí hace un par de semanas, sacudió los principales mercados a principios de mes. Y no solo los principales mercados, sacudió también toda la política en Estados Unidos, toda la política en México y no digamos ya la política en Canadá. Estos aranceles y la animadversión manifiesta que tiene Donald Trump hacia Justin Trudeau han terminado, no diré provocando, porque la Justin Trudeau ya tenía problemas serios de credibilidad dentro de su propio país y de impopularidad, pero sí que han terminado por empujar
a Justin Trudeau fuera del poder. Saldrá dentro de un mes aproximadamente, en el mes de marzo, y después de esto pues vienen elecciones. Vamos, que solo esta medida ha sido muy impactante. Y ojo, es una medida que ni muchísimo menos ha alcanzado sus últimas consecuencias, que serían que esos aranceles se quedasen ya. No lo sabemos, se tomó un mes, se ha tomado un mes, ya veremos a finales de febrero o principios de marzo qué es lo que sucede. Por lo demás, algunas empresas están viendo señales de que estas deportaciones a inmigrantes podrían afectar a la fuerza laboral. Y si afectan a la fuerza laboral, afectan a sus propias empresas. Luego tenemos que entre 40 y 50.000 empleados federales se están preparando para renunciar a sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen presión, reciben mucha presión del propio gobierno, especialmente de Elon Musk y de su departamento de eficiencia gubernamental. Al mismo tiempo, y mientras todo esto sucede, lo que encontramos es que la agenda de política económica del nuevo presidente es claramente pro empresa privada y pro combustibles fósiles. Y esta agenda y esta política económica y todos estos anuncios que ha ido haciendo han entusiasmado a muchísimas empresas que han hecho por lo demás anuncios de inversiones multimillonarias en algunos casos. El objetivo final, y esto cuesta adivinarlo, pero por los movimientos que hemos visto hasta ahora nos lo podemos imaginar, parece ser una economía en la que las importaciones, los inmigrantes y el gobierno federal tengan un papel menor o algo menor y la inversión privada nacional un papel mayor, algún papel más importante. Pero su ejecución, la manera en la que está aterrizando, llevándose sobre el mundo real todos estos objetivos, está generando de paso muchísima incertidumbre entre los empresarios, entre los trabajadores y también entre sus propios socios comerciales, es decir, países como México, países como Canadá o los aliados que tiene más allá del océano, léase la Unión Europea, Corea del Sur o Japón. Esto podría, al menos temporalmente, frenar el crecimiento económico. Aunque la elección de Trump vino condicionada en buena medida, y esto lo hemos visto aquí en la Contracrónica y cualquier persona medianamente bien informada lo sabe porque ha estado siguiendo este tema. Creo que estamos todos siguiendo lo que sucede en Estados Unidos con muchísimo celo desde hace cosa de 3 meses. Bien, sabemos las razones por las cuales, o una de las razones, no la única, por las cuales los estadounidenses votaron a Donald Trump de la manera en la que lo hicieron allá por el día 5 de noviembre. Una de las preocupaciones que tenían fue la inflación, que había sido muy alta, había estado pues cerca del 10% durante, estamos hablando del mes del año 2022 más o menos, aunque luego empezó a reducirse. Bien, uno de los problemas era la inflación, otro de los problemas era el coste de la vida. Bien, dejando eso a un lado, el hecho de incontestable, porque muchísimas encuestas han apuntado en esa dirección, que muchos estadounidenses votaron por eso. El hecho, y esto también es incontestable, es que Donald Trump ha heredado una economía sólida, no ha heredado una economía en crisis. Joe Biden cometió muchísimos errores, pero no ha dejado a su sucesor una crisis económica, como la que se encontró, por ejemplo, pues Barack Obama allá por el año 2009, ni muchísimo menos. El Producto Interior Bruto aumentó en el 2,5% en el cuarto trimestre del año 2024, el 2,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, se entiende. Y en el último informe del Departamento de Trabajo, lo que nos encontramos es que este informe revela que la economía estadounidense ha creado solo en el mes de enero, es decir, el mes pasado, 143.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo, por su parte, sigue en el 4%. La inflación ha caído de forma apreciable desde ese pico allá por 2022, que rondó el 10%, casi el 10%, pero si bajamos al detalle, lo que vemos es que está todavía más cerca del 3% que del objetivo del 2%, que es el objetivo que fijó la Reserva Federal. Muchas empresas, de cualquier manera, se muestran optimistas, muy optimistas respecto a la presidencia de Trump.
Yo diría que la mayor parte de empresas, hoy por hoy. Ya veremos dentro de 3 meses, pero hoy por hoy. Las encuestas que se han ido realizando a directores generales, a directores financieros, a propietarios de pequeñas y medianas empresas, lo que alumbran estas o lo que revelan estas encuestas es que tras las elecciones estaban la práctica totalidad de entusiasmados. Tenían una confianza evidente en el nuevo gobierno, esperando que su desempeño económico fuese realmente bueno, es decir, que repitiese, al menos en parte, los éxitos económicos del primer mandato de Trump. Pero todo lo que ha sucedido desde la investidura es muy poco tiempo, estamos hablando de apenas 3 semanas, pero han sucedido muchas cosas en estas 3 semanas. Indican a pensar las nuevas encuestas, estas encuestas se están realizando continuamente, que todo esto que ha ocurrido está haciendo mella en ese optimismo que encontrábamos allá por el mes de noviembre o incluso coincidiendo con la jura del cargo, el día 20 de enero. El SP500, por ejemplo, que es el índice bursátil, pues seguramente el más importante porque nos permite hacernos una idea de la salud de las 500 principales empresas del país, subió un 5% en los primeros días tras la elección, allá por el mes de noviembre, y desde entonces más o menos se ha quedado ahí. La Universidad de Michigan dijo el viernes, hizo público un informe sobre confianza del consumidor. Es un informe realizado con encuestas realizadas a consumidores pues desde la investidura de Trump, desde el 20 de enero. Bien, lo que podemos ver es que el índice de confianza del consumidor ha caído ligeramente durante lo que llevamos de mes de febrero, que no es mucho, no es ni siquiera una quincena, pero permite que nos hagamos una idea. Los resultados preliminares también de una encuesta a pequeñas empresas que realizó el Wall Street Journal muestran que el repunte de la confianza empresarial y del consumidor posterior a las elecciones se revirtió o se ha revertido a lo largo de febrero. Un dato más. En la bolsa reina la calma. Eso es lo que estamos viendo, salvo algún que otro disgusto, como lo que sucedió con Nvidia hace semana y pico a raíz de esta aplicación tan buena de inteligencia artificial de China. Quitando eso, por lo demás, más o menos reina la calma. No baja, pero tampoco sube de forma apreciable. Y hay muy pocos anuncios de fusiones y de adquisiciones. Este tipo de operaciones, la fusión o la adquisición, es un tipo de decisión que se toma cuando hay incertidumbre en el mercado. El primer problema son los aranceles. Los aranceles son el dolor de cabeza ahora mismo para prácticamente pues cualquiera que se dedique a no ya solo a tener una empresa relacionada con el comercio exterior, una empresa relacionada con casi cualquier cosa y muchísimos trabajadores. Aunque es cierto que Donald Trump hizo campaña a favor de aranceles más altos en la campaña electoral, no se esperaban, o muy pocos esperaban, que fuese tan rápido. Y sobre todo, y esto es importante tenerlo en cuenta, que apuntase a sus socios directos. Es decir, que apuntase directamente a sus dos vecinos, a Canadá y a México. Pues bien, fue toda una sorpresa cuando el día que empezaba este mes, el 1 de febrero, anunció aranceles mediante una orden ejecutiva para Canadá y para México, concretamente un 25% para Canadá y otro 25% para México, más un 10% para China. Bien, 2 días después de su anuncio, se echó para atrás. No del todo, suspendió temporalmente durante un mes solo, 30 días, los aranceles a Canadá y México, pero mantuvo los de China. Lo de China es otro partido. Es decir, ahí sí que todo el mundo esperaba que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca iba a venir acompañado de una guerra comercial con China, una nueva guerra comercial con China. Era algo para lo que las empresas y los consumidores en Estados Unidos ya estaban preparados y sobradamente mentalizados. Bien, pues este lunes, nada más empezar la semana, firmó otra orden ejecutiva en la que anunciaba, o mejor dicho, imponía, porque él no se limita a anunciar las cosas ya, no está en campaña electoral, ahora es el presidente, imponía aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. En la Casa Blanca dicen que estos aranceles son económicamente estratégicos.
Esto es importante que hayan decidido calificarlos de esta manera. ¿Por qué? Porque si no son estratégicos significa que son una moneda de cambio para conseguir otra cosa. Habría que preguntarse aquí si la estrategia es perjudicar a los fabricantes estadounidenses y a los trabajadores estadounidenses, porque eso mismo, si hacemos historia, es lo que sucedió hace unos años. En marzo de 2018, Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio. En aquel momento han pasado ya muchos años, claro está, pues 7 años nada menos, o casi 7 años. Yo ya preparé una contracrónica hablando de este mismo tema. El pretexto que puso Trump en aquel momento fue que tenía que proteger la seguridad nacional y a los fabricantes nacionales. En aquel entonces, pues como ahora, la mayor parte de las importaciones de acero y de aluminio de Estados Unidos provenían de países aliados como Canadá, como México, como la Unión Europea, como Corea del Sur, como Japón. Trump dijo que necesitaban esos aranceles, que de hecho eran fundamentales para fomentar la producción nacional de acero y de aluminio. Pero el hecho, si bajamos a los datos de esa misma época, lo que encontramos es que en aquel momento no había problemas con la producción de acero y aluminio. Estadounidense estoy hablando. Es decir, que en aquel momento ya estaba incrementándose, y se estaba incrementando porque la economía iba bien, el año 2018. Había subido la inversión y, en fin, después de la reforma fiscal del año 2017, las cosas marchaban francamente bien en Estados Unidos. El objetivo de las empresas estadounidenses, que eran fabricantes esencialmente de acero y de aluminio, que fueron las que pidieron estos aranceles, no era otro que hacer crecer sus ganancias. El aumento de los precios de las importaciones les permitió cobrar más, por lo mismo. El precio lo terminaron pagando al final los fabricantes estadounidenses de productos derivados, desde clavos hasta automóviles. Ford, por ejemplo, Ford Motor, la compañía que fabrica automóviles, camiones y vehículos a motor, reveló que los aranceles le restaron 750 millones de dólares de sus ganancias netas en 2018. Y esto redujo, entre otras cosas, las bonificaciones para uno de sus trabajadores en 750 dólares. General Motors estimó que esos aranceles del año 2018 le costaron unos 1.000 millones de dólares en facturación, lo que equivale al salario de más de 10.000 empleados. Es decir, unos aranceles supuestamente creados para proteger a los estadounidenses, protegieron a algunos, pero a otros los castigaron con gran dureza. Es las dos caras de los aranceles, los dos filos de los aranceles, parece que solo hay uno, pero el otro está ahí. No se suele ver al principio, pero cuando se echa la vista atrás, aparece completamente a la vista. Los aranceles restaron competitividad a los fabricantes estadounidenses y luego además provocaron otra cosa previsible, que fueron las represalias. Canadá impuso aranceles a productos estadounidenses por valor de 12 o 13 mil millones de dólares. Bueno, el 25% le hizo lo mismo, el 25% sobre el acero y el 10% sobre el aluminio. Harley Davidson, esto recordémoslo porque salió mucho en los periódicos, trasladó parte de su producción a Tailandia para evitar los aranceles de la Unión Europea sobre las motocicletas fabricadas en Estados Unidos. A raíz de aquello, Trump recogió cable. Eximió a México y a Canadá dentro del Tratado de Libre Comercio de 2020, cuando se negoció el NAFTA, y luego llegó a acuerdos puntuales con otros países, introduciendo exenciones. Pero el mal ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Los aranceles generaron, aparte de un coste, hemos visto lo de General Motors o lo de Ford, generaron incertidumbre innecesaria y tuvieron un efecto contraproducente para las empresas que trabajan con acero y aluminio. El número de empleados en el sector del metal perdió 200.000 trabajadores entre el año 2018 y el año 2020.
No lo sé, igual Trump quiere que regrese la industria mediante aranceles, que regrese la industria a Estados Unidos, pero al menos en el caso del metal, y ya sabéis que la industria del metal podría decirse que es la industria con mayúsculas, no sucedió exactamente eso. Ahora parece que estamos en las mismas. Solo en la primera semana de febrero, la palabra arancel, este es un dato que cuando lo leí ayer me dejó fascinado. La palabra arancel apareció en 172 informes de ganancias de 1.500 empresas que cotizan en bolsa. El año pasado, no durante la primera quincena, los primeros 10 días de febrero, sino durante todo el mes, apareció solo en 32 informes, de 32 a 172. La incertidumbre obstaculiza la inversión porque, y esto creo que es conocido por todos, el dinero es muy cobarde. Un entorno político y regulatorio predecible es fundamental para que alguien arriesgue su dinero. No es que los inversores sean unos gallinas, bueno, sí, que lo son y deben de serlo, además, porque están jugando, no siempre, de hecho muy a menudo no juegan con su propio dinero, sino con el dinero de los demás. Y un mal paso puede hacer perder mucho dinero a mucha gente. Los inversores, como os decía antes, se habían preparado mentalmente para una guerra comercial con China. Por lo que los aranceles a México y a Canadá pues les tomaron por sorpresa. Pues bien, cuando ya se habían recuperado del susto, pues nada, lo que tienen por delante es lo del acero y lo del aluminio con el resto del mundo. Otra fuente de incertidumbre es la política migratoria. La inmigración, una parte de ella ilegal, ha contribuido muchísimo al crecimiento de la fuerza laboral y a las ventas de las empresas estadounidenses en los últimos años. Una persona cuando entra en un país, lo primero que busca es un trabajo, y ya solo por el mero hecho de vivir en ese país, pues necesita una serie de servicios, empezando por la vivienda, alimentación, suministro de agua, energía. Tratándose de Estados Unidos también necesitará un vehículo, en fin, que realiza un gasto por el mero hecho de seguir viviendo, de existir. Pero la entrada de inmigrantes se desaceleró el año pasado. Y Trump ha anunciado, lo sabemos, lo tratábamos aquí la semana pasada, una campaña de deportaciones masivas, y la ha anunciado y ha empezado a ponerla en marcha nada más a subir el cargo. Estamos hablando de hechos, no de promesas electorales. Esto puede llegar a ser un problema para una economía tan dependiente de la mano de obra inmigrante. Eso necesariamente tendrá consecuencias. Los inmigrantes temerosos de ser deportados saldrán menos a la calle, consumirán menos. Pero el problema principal no es ese. El problema principal es que muchos no se están presentando a trabajar en algunos lugares por miedos a ser arrestados y deportados. A ver, no estamos hablando de 100 o 200.000 personas, sino de unas 14 millones de personas, que son las que se estiman que en Estados Unidos hay viviendo en estos momentos de forma ilegal. Esto equivale al 4% de la población del país. El plan de Trump tiene dos patas. La primera es enviar de regreso a los inmigrantes ilegales que se encuentre la policía, ¿se entiende? Y la segunda, detener el flujo de nuevos inmigrantes en la frontera. El plan, cuyo objetivo final es asegurar las fronteras sur y reducir la delincuencia y el tráfico de drogas, es un plan muy popular entre los votantes descontentos con la inmigración, que son muchísimos, y no solo en las zonas fronterizas, también en las ciudades que están lejos de las fronteras. Pero de llevarse a término, que aún no lo sabemos, si esto al final se quedará en puro como lo del muro con México, ¿no? Un puro pensamiento ilusorio que al final no se traduce en nada material, pero de llevarse a término, esto tendría repercusiones económicas serias. La principal que puede presentarse es la escasez de mano de obra. Esos 14 millones de personas no están cruzados de brazos. Están trabajando para ganarse la vida. La mayor parte de ellos trabajando mucho, porque tienen que hacerlo ya que allí no hay colchón. Lo comen de lo que van produciendo cada día. Bueno, con que deporten al 5% de esos 14 millones o al 10% de esos 14 millones de personas ya se notaría mucho. Otra fuente más de incertidumbre, de esta está hablando mucho el New York Times y el Washington Post, son los recortes de gasto público. El gobierno federal tiene impacto económico
A ver, pues da empleo a 2,5 millones de personas, civiles. Los militares van aparte. El año pasado el gobierno federal gastó pues casi 7 billones con B de dólares. Esto equivale a una cuarta parte del PIB. Y en pocas semanas, el gobierno de Trump ha tomado medidas para recortar personal mediante órdenes ejecutivas. Y especialmente desmantelando algunas agencias o anunciando el desmantelamiento de algunas agencias. Esto tendrá influencia en la economía, es inevitable, especialmente en ciertas economías locales. En particular en Washington, D.C., que si el gobierno eliminase, no sé, 100 o 150.000 puestos de trabajo federales en Washington, que por cierto es una promesa de campaña, creo que prometió 100.000, ya sabéis, el Drain the Swamp, vamos a secar el pantano, la marisma esta, acusa, ya sabéis, de Washington ser una ciénaga, más que una marisma propiamente, de agua estancada y que hay que drenarla. Bueno, el caso de que despidiese o prescindiese eliminase 100.000 puestos de trabajo de Washington, esto sería un desastre económico para la ciudad porque estamos hablando de personal que no está precisamente mal pagado. Trump se ha propuesto recortar el 10% de la plantilla federal total, aproximadamente, es decir, unas 250.000 personas, más o menos. A ver, no es mucho. Esto equivale más o menos al 5% de los trabajadores que pierden su trabajo o que se marchan, ya sea por voluntaria o involuntariamente cada mes. Así que lo más probable es que algunos se jubilen, los que estén cerca de la edad de jubilación y tengan ya suficientes ahorros, y otros buscarán nuevos empleos. De hecho, algunas empresas del sector privado ven esto como una oportunidad de oro para contratar personal cualificado. Incluso si decidiese cerrar por completo agencias como la USAID que veíamos el otro día, apenas se notaría porque, bueno, su presupuesto es, os lo contaba, de unos 50.000 millones de dólares, que puede parecer mucho, y a ver, indiscutiblemente lo es, pero no es nada. Si lo comparamos con el gasto federal total, pues es en torno al 1%, más o menos del 1%. Trump ha prohibido expresamente retocar las grandes partidas de gasto. Partidas de gasto en ámbitos como el Medicare, el Medicaid, la defensa o los intereses de la deuda. De hecho, en defensa es posible que aumente el gasto, porque, bueno, los republicanos en el Congreso tienen algunos proyectos entre manos de puro gasto. El gasto en Medicare y en Medicaid no hace más que aumentar, el pago de la deuda lo mismo, y el gasto en defensa también. Así que aquí lo más que me temo que va a tener trabajo, mucho trabajo. La realidad es que, a pesar de sus tweets incendiarios, en fin, que aquí comento de vez en cuando, los tweets incendiarios de Musk, quiero decir, hasta ahora su departamento, el DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, podríamos decir que solo está mordisqueando los bordes del problema del gasto en Washington, que es elevadísimo, es disparatado. Para contenerlo de verdad, necesitan al Congreso, cuyos proyectos de ley hay que financiar. Ahí es donde se puede recortar gasto de verdad. Y eso ya no depende enteramente de Trump, sino de la mayoría republicana. Trump se lleva con esta mayoría mucho mejor que hace 8 años, pero no están a su servicio, o no necesariamente tienen que estar a su servicio. Podrán gastar a su gusto si mantienen la recaudación alta, eso está claro. Y se mantendrá alta si los empresarios se animan a invertir en mucho más. Un círculo, mejor dicho, un círculo virtuoso que se puede fomentar o puede entorpecerse. No sabemos aún si Trump quiere hacer lo primero o lo segundo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que nos habla de la gala de los Goya de este fin de semana. Una gala que, bueno, como era previsible, estuvo muy politizada. Me gustaría hacer un comentario al hilo de la gala de los Goya que ha tenido lugar el pasado fin de semana. En primer lugar, destacar que el presupuesto de la gala, que ha sido 4 millones de euros, los han aportado 3 administraciones dirigidas por el Partido Popular. Ayuntamiento de Granada, 3 millones de euros. Sí, 3 millones de euros, no me he vuelto loco. La Junta de Andalucía, 700.000, y la Diputación de Granada, 300.000.
Destacar que parte de estos 4 millones, y de nuevo no me he tomado nada, son para pagar derechos de autor a la Academia del Cine por este bodrio que, recordemos, lo atiza Televisión Española, porque las televisiones privadas, desde luego, bofetadas por emitir la gala precisamente no hay. Tampoco es que haya muchas bofetadas por comprar cine español y pasarlo en prime time. Hay que hacer un esfuerzo mental para recordar cuando una televisión privada ha puesto en un horario estrella, una película española, y además que no sea una comedia familiar de La órbita de Santiago Segura. Otra cuestión interesante son las 4 verdades que dijo la directora de La Infiltrada, bueno, cantándole las verdades del barquero a una academia, a un público a la que le costó aplaudir a Gregorio Ordóñez y su familia cuando fueron mencionados. Y que también recordar el año que fue el Hoy de la Iglesia, un poco también en la órbita de Santiago Segura, fue presidente de la Academia de Cine, intentó lanzar mensajes para crear una industria, para dejarse un poco de politiqueos. Fue su discurso en la gala, dijo aquello de tenemos que respetar para que nos respeten. De hecho, ante el vacío que se hizo Santiago Segura y sus películas, pues la gala le dio pues 5 o 10 minutos para que hiciera ahí un monólogo y enganchar un poco al público. Bueno, resulta que Santiago Segura empezó diciendo así como, bueno, estoy muy preocupado, estoy descolocado, y un gracioso del público le gritó, ¿por qué estás calvo? Imagínense ustedes el nivel de sectarismo que tiene que haber en esa tropa para que, bueno, pues para que se comporten así, de una forma tan caínita. Después te fatiga ya, pues yo qué sé, que salga Aitana Sánchez Gijón, que es una persona sin estudio alguno, pues una actriz, como diría Trump, sobrevalorada, a darnos lecciones. Es de luego una cuestión insoportable. Y bueno, y termino por donde empecé. Que dirán que bueno, es que Pedro Sánchez, los socialistas, qué vergüenza. Esta gala han sido 4 millones de euros que le ha atizado el Partido Popular. Que recuerdo los granadinos, esos 3 millones de euros que ha atizado su ayuntamiento cuando les cobren el IBI o el impuesto de circulación. Bueno, este año la audiencia anduvo bastante bien, por lo que pude ver este lunes. Hicieron una cuota de pantalla de casi el 25%. Pero claro, una cuota de pantalla del 25% en nuestro tiempo es muy poco. Es un poco más de 2 millones de personas, de espectadores. A ver, y si se vio más de la cuenta, yo creo que fue por el escándalo este que se había montado una semana antes, con el tema este de Carla Sofía Gascón, que comentaba yo con Rubén en Huelva en un vídeo que hicimos delante de su catedral. Respecto a la ciudad donde se celebraron, este año fue en Granada. Y aunque te parezca mentira, Israel, hay mucha demanda para celebrarla. Es una gala que tiene muchos novios de un tiempo a esta parte. En 2023, es decir, el año pasado, lo hicieron en Valladolid. El anterior creo que fue en Sevilla, 2022. Antes se había celebrado en Valencia, se había celebrado en Málaga. La verdad es que durante años siempre se celebró en Madrid. Pero ahora se ve que no les faltan ciudades para montar la gala porque las autoridades municipales y autonómicas entienden, digo yo, que pues no lo sé, que eso da relieve a la ciudad o algo así. No lo sé. En fin, ya sabes que no hay cosa que más guste a un político que un evento. Un evento de estas características. El problema con la gala de los Goya es en esencia el mismo problema del cine español. Es una especie de representación en miniatura. Vamos, que no hay un céntimo, que está politizado y que tienen que andar mendigando. En Estados Unidos, la gala de los Oscar genera un negocio gigantesco. De entrada, los derechos de transmisión de la ceremonia se pagan a millón el minuto, no sé cuánto, pero una millonada. Lo emite la ABC y, bueno, y suele tener una audiencia muy elevada. Además de eso, tienen patrocinadores muy potentes, siempre empresas de primerísimo nivel que pagan mucho dinero por estar ahí. La academia luego vende entradas para la gala, que son muy caras, y organiza incluso un baile, el Governor's Ball, que es un banquete con baile que se hace en el mismo Hollywood y en un centro, y en Hollywood, un centro de congresos, al que hay que pagar un dineral para asistir. Vamos, que sacan dinero de debajo de las piedras y ganan muchísimo dinero la
la Academia de Cine estadounidense. En España la Academia trata de imitarles, la Academia Española de Cine, quiero decir. Busca patrocinadores, algunos grandes como CaixaBank o Capofrío, que estaban de patrocinadores en la gala de este año, pero claro, como montar un evento de estas características es bastante caro, pues necesitan pasar el cazo por las administraciones públicas. Y es ahí donde entra el Ministerio de Cultura o el Ayuntamiento de la ciudad donde se celebra, o la comunidad autónoma. Simplemente van con dinerito del contribuyente en la mano y bueno, pues nada, ellos encantados. Si la industria del cine en España fuese propiamente una industria, no necesitarían eso. Se pegarían los patrocinadores para estar ahí, como pasa en Estados Unidos con la gala de los Oscar. Serían más en pequeño, obviamente, pero serían, digamos, algo viable. Y lo mismo con las cadenas de televisión, competirían para emitir la gala, como compiten en Estados Unidos, como compiten aquí por emitir el fútbol. Se organizarían eventos, por supuesto. Estoy seguro que los millonarios querrían asistir. Pero bueno, ya conocemos todos las miserias en las que vive el cine español por culpa de su politización y su desconexión del gran público. Mira, toma las 10 películas más taquilleras del año pasado, que ya las tenemos, ya estamos en 2025. Bien verás que solo hay una española, que quedó en séptimo lugar, que es Padre no hay más que uno, la cuarta entrega, creo, de Santiago Segura, que es puro cine familiar. Bien, pues a Santiago Segura encima le echan en cara, le han echado en cara hacer este tipo de películas. Bien, seguimos con Mario, que es de Colombia, que nos habla de impuestos, concretamente de los que se imponen sobre ciertos alimentos o productos. Léase el caso del alcohol o del tabaco. Hola Fernando, buenos días. Hoy quiero eh, preguntar por la motivación para un impuesto y y lo que realmente termina pasando. A ver, aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos impuestos a muchas cosas. Hay unos impuestos diferenciados y voy a hablar específicamente de sustancias problemáticas, de consumo problemático, como el licor, el tabaco y más recientemente el grabado y denostado ultraprocesados. Es decir, te vas a encontrar en un paquete de salchichas, en un paquete de suero de leche, que es un condimento muy popular en el Caribe colombiano, en un paquete de ketchup, pues unos sellos espantosos, unos octágonos negros, que es exceso de esto, exceso de lo otro. Mm, eh, y bueno, se supone que también el licor y los tabacos lleva unos rótulos así feos, terribles, para decirte no consumas esto. Aún así, estas industrias pues no han visto deteriorados sus ingresos por esto, por esa situación. A ver, se supone que la filosofía de esto es sufragar los gastos médicos de las personas que van a adquirir enfermedades en el futuro cercano, eh, producto de, de estos productos, sí, producto de estos aditivos. Que si la gente consume muchas cosas, muchos paquetes de papitas fritas con exceso de sodio, pues va a haber más hipertensos y por ende ese dinero que entra por cuenta de eso se va a destinar a el tratamiento de la gente hipertensa. Listo. Bueno, eso debería funcionar así en teoría, o lo que nos quieren vender, pero eso no funciona de esa forma. El dinero simplemente entra al sistema de salud y ahí se gasta en lo que haga falta. No puede ser tratamientos oncológicos, puede ser tratamientos cardiovasculares, puede ser pagar pasivos, pagar sueldos, comprar voluntades, lo que sea, pero eso no está tan discriminado como para decir que esto es para una partida o para otra. Ahora bien, hay un ejemplo que recientemente cayó en desgracia para para los promotores, la gente que se lucraba de esto, que eran las salvaguardias departamentales a licores como aguardiente y el ron. Es decir, hay departamentos que tienen su propia industria licorera pública o semipública y estas industrias proveían al departamento de estos licores y vendían a otros que tuvieran con quien tuvieran convenios.
Y los otros departamentos que no tenían convenios con los primeros, pues simplemente prohibían el comercio lícito de estos licores. Hasta hace poco pues fue derogada esta estupidez, por llamarlo de otra forma, y se puede conseguir licor de cualquier licorera en cualquier parte del país. Eh, Ahora bien, aparece publicidad de compra licor del departamento, porque con esto se paga la salud de la gente de aquí, de tus paisanos. También en Colombia los departamentos, algunos, tienen sus loterías. Lotería del Valle, Lotería de Bogotá, Lotería de Boyacá, Lotería creo que hay de Pasto, no me acuerdo, yo tampoco no soy ni aguardientero ni jugador de lotería. Eh, y también la publicidad, compra lotería legal, lotería de la que conoces, porque con eso se paga la salud de tus paisanos del departamento. Porque jugando así ganamos todos. La verdad, no entiendo. Es que era malo consumir licor para el Estado, consumir cigarrillo, consumir esto, o era malo si no pagaba impuestos. Igualmente pasa con las drogas y el debate que hay aquí. No, es que si legalizamos la marihuana, la cocaína y esto, se puede grabar con impuestos y se pueden pagar no sé, los tratamientos médicos, esta gente, y le quitamos el poder a los malos, a los mafiosos, a los narcotraficantes sanguinarios. Pero bueno, no quedamos en que el consumo de esto era malo o es que es malo simplemente porque no lo vendo yo. Listo, Fernando, esta es mi intervención. Perdón por excederme. Muchas gracias por el programa. Saludos a los contraescuchas. Pues mira, Mario, los impuestos no son finalistas. Los impuestos no son una derrama de una comunidad de vecinos en la que todos los vecinos deciden poner una cantidad mensual destinada a restaurar la fachada, por ejemplo. Una vez restaurada la fachada, se acaba el problema y ya se acaba no hace falta más esa contribución. Esto no funciona así. Hace unos años en España recuerdo que se sacaron de la manga un impuesto autonómico sobre los hidrocarburos. Lo justificaron diciendo que iba a ir dirigido a la sanidad y lo llamaron céntimo sanitario. Al final resultó ser bastante más que un céntimo y la verdad es que no teníamos ni idea si iba al sistema sanitario o simplemente engrosaba la recaudación general y se lo gastaban en sus cosas. El tema se denunció y se llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo anuló, por cierto, porque no cumplía con la normativa comunitaria de impuestos especiales. Cuando un gobierno decide poner un impuesto sobre un tipo de producto especial, le hace el alcohol, el tabaco, el azúcar, la comida procesada, etc., podríamos incluir también el de hidrocarburos, porque el céntimo sanitario del que te hablo se sumaba al impuesto especial de hidrocarburos que ya existe en España. Bien, pues siempre que un gobierno mete un impuesto especial a algo, lo justifica diciendo que es malo para la salud y que ese impuesto encarecerá el producto y que eso enfriará la demanda y que será bueno para todos. Bien, esa es la justificación oficial. La realidad es que si subes mucho el impuesto al tabaco o al alcohol, aparece el contrabando y el mercado negro empieza a proliferar y claro, el mercado negro no paga impuestos. Y en el tema de las drogas esto se ve muy bien. No es que tengan un impuesto especial, es que está prohibida su venta y a pesar de ello se siguen vendiendo, pero en el mercado negro, naturalmente. Al final resulta que, y esto es lo que hemos podido ver, que si se reduce el número de fumadores, que se ha reducido y mucho en los últimos 25, no digamos ya los últimos 50 años, o de bebedores, qué sé yo, no es tanto por el impuesto, que evidentemente tiene un impacto en el consumo, al menos en el consumo legal, sino porque muchos entienden pues que eso de fumar o de beber alcohol demasiado pues es malo para la salud, o que engorda, qué sé yo. Pero claro, que el gobierno te diga que va a subir el impuesto al tabaco porque fumar es malo no significa que le preocupe la salud de la gente. No les preocupa la salud de la gente, les da igual. Lo que significa es que necesitan ese dinero y esa es una vía relativamente popular de procurárselo. Los impuestos, y esto creo que debemos grabárnoslo a fuego todos, nunca se crean para beneficio del contribuyente. Siempre y en toda circunstancia le perjudican. Mira, solo en tabaco, decidí a mirar el dato por pura curiosidad, porque no tenía el dato final. Vamos, encontré el dato de 2023.
Solo en tabaco, la Hacienda española recauda 8.500 millones de euros al año, de los cuales 6.700 millones corresponden al impuesto especial de las labores del tabaco. A principios de los años 90, es decir, hace 30-35 años, aproximadamente la mitad de los varones fumaba en España. Hoy es un 25%. Ha ido subiendo más y más el impuesto combinado, pues con otras medidas, como leyes antitabaco, que impiden que se pueda fumar casi en ningún sitio. Bien, lo que han encontrado es un número de gente dispuesta, un número elevado, el 25%, dispuesta a pagar mucho más. Y eso les encanta porque recaudan un montón de dinero con ello. Bien, vamos ahora con Luis, que es de Orihuela, y que, ha visto el vídeo que hice con Rubén Arranz el otro día en Huelva y nos saca de una duda que la verdad yo siempre había tenido. La duda es la siguiente. ¿Para qué sirven las naranjas amargas, esas que se ven en los árboles urbanos de ciudades del sur de España, como la propia Huelva o como Sevilla o Córdoba, que, en fin, hacen tan bonitas las calles y las perfuman, pero que, como no se pueden comer, o yo pensaba eso al menos, pues siempre me he preguntado ¿para qué las querrán? ¿Qué harán una vez las recogen? Que además se ven por estas fechas, por cierto, cuando empiezan a recoger las naranjas. Pues bien, Luis, que es de una zona naranjera, la provincia de Alicante, nos lo explica. Hola Fernando y Contraescuchas. Mira, acabo de ver el vídeo de Un día en Huelva. Me ha gustado mucho, por cierto, y los otros que has hecho allí en Huelva. Y solo era para comentarte una cosa, has dicho que las naranjas amargas para compost. No, la naranja amarga se utiliza para muchas cosas. Entre otras cosas, la mermelada de naranja normalmente está hecha con naranja amarga, que es como le gusta a los ingleses, que fueron ellos los que tal. Y aparte se utiliza en bastantes platos y postres, tanto la corteza como, sobre todo la corteza. Hay una cosa muy curiosa, yo que soy de tierra de naranjos también, todos los cítricos tienen como pie el pie del naranjo amargo. ¿Por qué? Porque los otros pies se pudren. O sea, hay que plantar un naranjo amargo y luego ya por injertos ya se le pueden poner en el mismo árbol, puedes poner naranjas, mandarinas, pomelos, en fin. Puedes tener, de hecho cuando teníamos la finquica, teníamos un árbol que daba cuatro o cinco cosas en el mismo árbol. Pero los pies de cítricos siempre son naranjo amargo. Bueno, el limonero no estoy seguro, ¿no? El limonero ahí me pilla. Pero me parece que también. Porque los demás, no sé, hay un bicho que los ataca y hasta luego. Pasa una cosa parecida como lo que pasó con la filosela de la vid, una cosa así. Que hubo que traer cepas de fuera para poder seguir cultivando vino y había que injertarlas. Pues una cosa parecida. Bueno, pues nada más que era eso. En Huelva he estado yo como marino también bastantes veces allí, he estado viendo aquello y es una preciosidad. Y las playas ya ni te cuento. Y lo de comer, hijo mío, me ha dejado un hambre que esto es, esto es terrorífico. Estoy por irme para Huelva, hacerme un viaje, una escapada de relámpago a Huelva nada más para comerme esas gambas y esas tortillas de bacalao. Comentarte otra curiosidad sobre el río Tinto. Resulta que sí, como tenías razón tú lo que decías, que viven extremófilos, y estuvieron haciendo, mi hermana es bióloga, y me comentó que estuvieron haciendo un estudio de los extremófilos del río Tinto, porque de encontrarse en Marte algún tipo de vida, estaría relacionada con ese tipo de extremófilos. Pues el tema de la saturación de hierro y sulfatos y demás que tiene. Era simplemente un apunte sobre eso. Que los extremófilos del río Tinto pueden ser los extremófilos marcianos. Venga, un abrazo. Pues nada, Luis, esto es algo que, como os decía antes, siempre me he preguntado. Y desde la primera vez que fui a Sevilla, cuando era un adolescente. Y vi que aquello estaba lleno de naranjas, claro. En Madrid no tenemos naranjas en ningún sitio. Y ver una avenida llena de naranjos con sus naranjas bien gordas colgando de los árboles, pues me fascinó. Al principio pensé que que eran naranjas porque la apariencia es igual, como las que uno compra en el supermercado. Así que, me agarré una, las puedes pillar con la mano, vamos. Agarré una y la abrí y al probarla casi me da un ataque.
Bueno, lo que comentaba en el vídeo, que uno descubre músculos en la cara que no sabía ni siquiera que tenía, de la cara que se te pone. Vamos, que yo me enteré de que eran amargas por la vía más amarga, la de metérmela en la boca. Lo que desconocía era eso de la mermelada. Rubén apuntó esta posibilidad el otro día en el vídeo. Pero claro, ¿a quién? Si no a un inglés le puede gustar algo como la mermelada de naranja amarga pudiendo comerla de naranja dulce. En fin, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del Fondo Soberano de Estados Unidos. Un fondo con dinero público que de momento no está, que será gestionado con criterios políticos y con las pérdidas socializadas. Donaldo persiste en el ruido, en este caso un petardo. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 12 de febrero, mañana será 13, pero no martes, sino, no. El martes no puede caer hasta dentro de un montón de tiempo, porque hoy estamos a miércoles, mañana será jueves, así que espero que este año no tengamos ningún martes y 13. Bien, mañana, 13 de febrero, estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.